Bienvenidos a nuestro próximo estudio del libro de Proverbios. Hoy día vamos a estudiar en capítulo 1, versículos 2 a 4. Leamos. Vamos a empezar en versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Oremos, jóvenes. Padre, te damos gracias por este día. Y te damos gracias, Señor, por los jóvenes y quizás aún los adultos que nos están escuchando. Señor, necesitamos tu gracia para enseñar claramente. Y los que están escuchando, Señor, necesitan tu gracia para comprender y obedecer. Señor, por favor, para la gloria de tu Hijo, ayúdanos. En su nombre oramos. Amén. Vamos a empezar, como dije en versículo 2. Para aprender sabiduría e instrucción para discernir dichos profundos. Para empezar, quisiera que ustedes vean tres palabras muy importantes en versículos 2, 3 y 4. La palabra aprender, versículo 2, recibir, versículo 3, y dar, versículo 4. Estas tres palabras nos enseñan algo muy importante, que nosotros no nacemos con sabiduría. Tenemos que recibir sabiduría. Nosotros tenemos que aprender sabiduría. El Señor tiene que darnos sabiduría. ¿Y cómo nos da la sabiduría? A través del libro de Proverbios. Pero no solamente Proverbios, sino también toda la Escritura. Jóvenes, necesitan estudiar el libro de Proverbios, pero necesitan estudiar toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Dice, versículo 2, para aprender. Literalmente en hebreo es para saber o para conocer. Conocimiento en la Biblia tiene dos lados muy importantes, como una moneda, ¿no? Tenemos que aprender los hechos bíblicos, las verdades que se revelan en las Escrituras. Tenemos que estudiar y aprender con el cerebro los hechos. Pero la palabra conocer también tiene algo que ver con una relación. No solamente debemos saber lo que la Biblia dice, sino debemos caminar en compañerismo con lo que la Biblia dice. Debes vivir cada día, ¿no? Los 24 horas con las Escrituras como si fueran tu mejor amigo. Debemos aprender a caminar con las Escrituras. A veces, ¿no? Nuestros padres nos dicen que debemos, ¿no? En la mañana debemos levantarnos temprano y leer un capítulo o dos capítulos y luego vamos al colegio y nos olvidamos de lo que hemos estudiado. No debe ser así. Debemos esforzarnos, disciplinarnos a estudiar las Escrituras, pero a la vez, ¿no? Meditar en las Escrituras, caminar con las Escrituras, no solamente media hora, sino todo el día. Para aprender sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Voy a simplificar las cosas para ustedes. La sabiduría es cada pensamiento, cada palabra, cada disposición, cada acto que se conforma al carácter de Dios y a la voluntad de Dios. Si se conforma a lo que la Biblia dice acerca de Dios y su carácter, es sabiduría. Si contradice lo que la Biblia dice acerca de Dios, acerca de su carácter, acerca de su voluntad, no es sabio. No es sabio. ¿Cómo podemos aprender sabiduría?
por medio de estudiar la Escritura. Dice, para aprender sabiduría e instrucción. Instrucción tiene que ver con enseñanza sobre cómo debemos conducirnos, sobre la conducta. Como un joven debe comportarse. La palabra no solamente significa instrucción, sino también disciplina. Como dije, con respecto a la sabiduría, no solamente debemos aprender, sino debemos entrenarnos conforme a lo que hemos aprendido. Debemos disciplinarnos. Debemos practicar dominio propio. Como un atleta que se entrena, nosotros debemos entrenarnos en la palabra de Dios. También dice, para discernir los dichos profundos. Discernir, literalmente en hebreo, es ver, percibir. Es la capacidad de observar, quizás con los ojos, quizás escuchando, pesar las palabras de una persona. Ver claramente lo que están diciendo, viendo a la luz de la palabra de Dios. Lo que me dice este hombre es verdad o es falso. ¿Es conforme a la voluntad de Dios o contradice la voluntad de Dios? Aquí dice, para discernir dichos profundos. Esta frase también puede traducirse como los consejos de los sabios. Muchas veces nuestros padres nos hablan y es como si no estuviéramos escuchando o no pudiéramos entender, ¿no? O un predicador está predicando y nosotros estamos sentados ahí y las verdades que él está tratando de comunicarnos están haciendo así, no están entrando. ¿Cómo podemos aprender o crecer en nuestra capacidad de comprender los dichos profundos de nuestros padres y de los pastores de la iglesia, de los maestros? Bueno, por medio de entrenar nuestra mente, nuestro corazón en la palabra de Dios. Si tú estudias la palabra de Dios, sin saberlo, vas a crecer. Vas a crecer en tu capacidad de comprender y discernir. Comprender lo que un hombre dice y discernir si es falso o verdad. Todos nosotros, mira, vivimos en un mundo caído, ¿no es cierto? Y hay muchas personas diciendo muchas cosas. Y es muy fácil que una persona, cuando eres joven, es muy fácil que una persona te engañe. Tú necesitas discernimiento y solo vas a encontrarlo en la palabra de Dios. Para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. De nuevo, la palabra instrucción es la misma palabra en español y también en hebreo, como la palabra en versículo 2. Instrucción. Aquí podemos aprender algo muy importante. La Biblia se repite y usa la repetición para enseñar. Muchas veces los jóvenes dicen, ya, no quiero escuchar más, me has dicho antes. Pero si no estás obedeciendo, si lo que una persona, tus padres, te han dicho, no estás practicando, ellos deben repetirse. Ellos deben decirte de nuevo y de nuevo y de nuevo hasta que aprendas. Porque, ¿cómo vamos a aprender? En la Biblia, la palabra oír no significa solamente, ya has escuchado un sonido. Significa obedecer. Entonces la Biblia sigue repitiendo hasta que aprendas. Yo lo veo así. Para aprender una verdad, yo necesito repetir lo que la Biblia dice. Y una vez que yo he aprendido la verdad, tengo que seguir repitiendo la misma verdad a mí mismo
para que no me olvide de la verdad que he aprendido. Ahora, dice, para recibir instrucción o disciplina en 4 cosas. Sabia conducta. La palabra literalmente significa destreza o habilidad. Hay algo muy importante que quiero enseñarles, jóvenes, es que no deben pensar que la Biblia o el libro de Proverbios es solamente para la iglesia o solamente para las cosas religiosas. No, un hombre de negocio que es cristiano, que estudia el libro de Proverbios, va a crecer en sabiduría con respecto a su negocio, con respecto a su trato con otros. Puedo decir lo mismo acerca de un médico, un arquitecto, un policía. El libro de Proverbios no es solamente, como dije, para la iglesia o para esa parte de nuestra vida que llamamos la parte religiosa. No, el libro de Proverbios es para toda la vida. Muchas personas que han recibido a Cristo antes eran católicos. Y en la iglesia católica muchas veces ellos dividen el mundo en 2 cosas. El mundo religioso o el mundo espiritual y el mundo secular. Pero para el cristiano no hay tal cosa como el mundo secular. Para nosotros todo es espiritual. Un hombre de negocio tiene que llevar a cabo sus negocios conforme a la voluntad de Dios y conforme a la sabiduría de Dios que encontramos en el libro de Proverbios. Un policía si es cristiano, no es un policía secular, es un policía, pero él debe aprender a llevar a cabo su profesión por medio de la sabiduría de Dios y para la gloria de Dios. Sabia conducta, también justicia. ¿Qué es la justicia? Justicia significa conformidad a un estándar. En la Biblia, el estándar siempre es el carácter de Dios y la voluntad de Dios, como se revelan en las Escrituras. Entonces, vivir con justicia significa vivir conforme al carácter de Dios y la voluntad de Dios. Por medio del libro de Proverbios podemos aprender cómo vivir con justicia. Pero también dice juicio. ¿Qué significa juicio? La capacidad de practicar la justicia en nuestro trato con otros. Nosotros como cristianos estamos en un mundo caído, un mundo que necesita a Dios, necesita a Cristo. Y nosotros debemos ser testigos. Para ser testigos fieles, no solamente tenemos que hablar, sino también tenemos que vivir como testigos. Sin la palabra de Dios, joven, no puedes hacerlo. Tú tienes que aprender a conformar todo lo que eres, todos tus pensamientos, tus disposiciones, tus palabras, tus actos, tus obras, todo a lo que está escrito. Dice también equidad, literalmente derecho. Aquí probablemente significa imparcialidad. Tratando a todos, el rico y el pobre, al inteligente, al tonto, tratando a todos con respeto, reconociendo que todos fueron hechos a la imagen de Dios. En el cristianismo, el amor por nuestro prójimo no es una cosita, es algo supremamente importante. Y si vamos a ser testigos del Evangelio, del poder transformador de Cristo, entonces nosotros tenemos que aprender a amar a todos igual, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros hermanos y hermanas en casa, aún a nuestros enemigos.
necesitamos vivir de tal forma que los demás digan, ¿quién es esta persona? ¿Por qué esta persona es tan diferente? Quiero saber. Y podemos llegar a ser tal persona solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo, porque Él tiene que transformarnos y luego a través de estudiar diligentemente su palabra. Equidad. Quisiera que sepan, vamos a ver algo muy importante acerca del idioma hebreo. Dice en versículo 4, para dar a los simples prudencia, ¿no? Hay a los jóvenes conocimiento y discreción. Cada palabra tiene un significado diferente, pero a la vez necesitamos ver que tienen cosas en común también. En versículo 3, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Cuando la Biblia quiere enfatizar algo, ¿no? Lo que hace es amontona una palabra sobre otra para dar más claridad y también para enfatizar que debemos seguir la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, esta es la lección para el día de hoy y ojalá sea una bendición para ustedes. Y nosotros vamos a empezar en versículo 4 en la próxima lección. Dios les bendiga.